ante tu nombre. No hay nadie que se oponga a tu poder. Bienvenidos las personas que se están conectando, nuestra hermana Dora. Bueno, es la única persona que puedo ver. Sé que hay 5 personas conectados, pero no sé quiénes son. Pero sean bienvenidos a este estudio. Qué bueno que han podido separar este tiempo para estudiar un poco la palabra de Dios. Qué bueno que están profundizando y están dándole constancia a este estudio. Es importante, hermanos, y vienen cosas difíciles, vienen tiempos difíciles, de hecho ya son tiempos difíciles, y lo que nosotros debemos de hacer es conocer lo más que podamos, conocer profundamente a nuestro Dios y su palabra. Es la única manera en la que nosotros podemos continuar seguros de lo que estamos haciendo, es la única manera en que nosotros podemos seguir adelante sin perdernos, y es muy importante que conozcamos profundamente la palabra de Dios, ¿verdad? Pues como cada jueves, eh, hermano Joel, saludos, Dios lo bendiga. Como cada jueves, saben que si hay alguna pregunta o algún comentario, pueden ponerlo y yo lo estaré leyendo. Si hay alguna pregunta, trataré de responderla. Si no la puedo responder en este estudio, pues bueno, el siguiente estudio, con el siguiente jueves, miércoles, abrimos el estudio con esta pregunta y buscamos la respuesta, ¿verdad? Vamos a tratar de llevarnos las el mayor número de respuestas y lo más claro que se pueda este estudio, ¿verdad? No me gusta dejar las cosas así como que a la mitad, o que no se entiendan mucho, pero si ahorita no puedo contestárselos, el siguiente estudio se los contesto. Ya saben que así nos vamos manejando. Saludos, hermana Marisela, Dios la bendiga, espero que esté muy bien. Usted y su esposo, Dios los bendiga. Y pues también recordarles que si hay alguna palabra que está con una traducción diferente o que necesita profundizarse un poquito más, o alguna frase, pues estaré recalcándola, les estaré avisando. Si estoy usando otra versión de la Biblia, también les voy a avisar. Por lo pronto seguimos con Reina Valera 1960, y eh, creo que sería todo. Si usted está haciendo apuntes, anotaciones, pues bueno, tráigase su libreta, su pluma o su lápiz, y vamos a iniciar con este estudio. Vamos a iniciar con una oración, y les pido que ustedes en sus casas también oren, ¿verdad? Para este estudio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú has sido misericordioso, porque tú has sido paciente, Padre, con cada uno de nosotros. Señor, te queremos pedir en esta tarde que tu Espíritu Santo esté con nosotros, y todo lo que vayamos a hablar el día de hoy alumbre nuestras vidas, sea una luz para nuestras vidas, una guía, Señor, y nosotros podamos tomarlo y aplicarlo a nuestras vidas y vivir en santidad, Señor, como tú nos lo estás pidiendo. Si hasta este momento hemos pecado, si hasta este momento nos hemos desviado, Señor, y hemos hecho caso omiso a todas tus advertencias, a todos tus señalamientos, Padre, te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Padre, y límpianos con tu preciosa sangre. Perdónanos, Señor, y que tu sangre quite de nosotros todo pecado, toda maldad, Señor, que transforme nuestra mente y nuestro espíritu y nos permita ser unos buenos hijos tuyos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con cada una de las personas o familias que están viendo este estudio, y con las personas que tendrán acceso a él un poco más tarde, Señor. Quédate con nosotros, y que todo lo que vayamos a hablar el día de hoy sea palabra tuya y no palabra o doctrina de hombre, Señor, sino que todo provenga de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar con
el estudio entonces. Déjenme acomodo aquí para poder ver si me hacen algún comentario y podérselos responder. Bueno. Bien, en el estudio pasado habíamos hablado de los 3 capítulos que vimos, ¿verdad? Las impurezas físicas, lo que es relacionado con el derramar o los hombres que tenían uh, este... Ay, olvidé la palabra. Bueno, flujo, así es, flujo de semen, y las mujeres que también tienen flujo de sangre, ¿verdad? Las indicaciones que Dios hace al respecto, el por qué después, a pesar de que nosotros pensamos que esto es una enfermedad que pues le puede dar a cualquiera, porque entonces es necesario hacer un sacrificio por el perdón de pecados. Entonces nos damos cuenta que no es una enfermedad cualquiera y tiene su trasfondo. También hablamos acerca del día de la expiación, que es algo muy importante en cuanto a los sacrificios y su significado, ¿verdad? Eso es, podemos decir que fue el capítulo 16 de lo más importante que vimos en el estudio pasado. Y por último vimos en el capítulo 17 el santuario, que era también un llamado de parte de Dios hacia el pueblo de Israel, a que ellos no hicieran sacrificios a ídolos y fuera del santuario, ¿verdad? Que todos los sacrificios fueran solamente en el santuario y solamente para Dios, para Jehová. Y por último, la prohibición de comer sangre. Y esto fue lo que vimos el miércoles pasado. Ahora, los capítulos que vamos a ver el día de hoy son algunas leyes que Dios pone, y también son algunas penas, pudiéramos decir, penas por los actos que se han hecho o que se pueden hacer en caso de, y Dios está poniendo sobre la mesa, ¿verdad? Cómo se van a hacer las cosas. Es un aviso al pueblo de Israel de que ellos no hagan lo mismo que está haciendo el pueblo a donde Dios los va a ir a meter, ¿verdad? Al pueblo de Canaán, que está en la tierra prometida. Y también es un recordatorio de que ellos no deben de hacer, en el lugar en donde van, a la tierra que Dios les va a dar, ellos no deben de seguir las costumbres que aprendieron en Egipto. Y pues bueno, vamos a verlo el día de hoy. Espero yo no tardarme mucho y quedarme en el capítulo 20. Si lo logro, ya nada más nos quedarían 2 miércoles más para terminar Levítico y empezamos con un libro nuevo. Así que vamos a darle para avanzar un poquito y, si es posible, convertir esos 2. Bueno, no creo que los pueda hacer uno, porque sí es mucha información. Pero vamos a tratar de acomodarlo lo mejor posible. Vamos a ver, capítulo 18 de nuestro libro de Levítico. Vamos a hablar de actos de inmoralidad prohibidos. Voy a leer todo el capítulo y al final estaremos conversando o meditando acerca de este capítulo. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás.
La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios. Bien, en este capítulo Dios está hablando con el pueblo de Israel y está hablando acerca bueno, para empezar, vimos que muchas de los versículos que aquí vimos nos habla de no descubrirás la desnudez, no, sí, descubrirás la desnudez de la esposa de tu padre, o de tu hermana, o de tus hijos, o de los hijos de tus hijos, o de la esposa de tu hermano, o de la esposa de tu prójimo. Y uno pudiera pensar que solamente se refiere al hecho de verlos desnudos, ¿verdad? Pero lo que aquí está haciendo referencia es a las relaciones sexuales. Está diciendo que nosotros no podemos tener relaciones sexuales con algún pariente cercano. Inmediatamente Dios pone un alto al incesto en este lugar. El lugar al que van, la tierra de Canaán, es una tierra que se caracteriza porque hace estas cosas, ¿verdad? Y Dios les está diciendo, cuando lleguen ahí, ustedes no van a hacer nada de lo que ellos están haciendo ahí. Si ellos tienen por regla o por ley hacerlo, ustedes no lo van a hacer. Ustedes se van a guiar por mis leyes, ustedes se van a guiar por mis ordenanzas, de manera que el incesto o el tener relaciones con un pariente cercano, ya sea tus padres, tus hermanos, tus nietos, tus hijos, tus tíos, tus primos, eso está prohibido. Entonces aquí hacemos una pausa y nos podemos regresar hasta Génesis. ¿Qué pasaba entonces con la situación esta en donde apenas estaba poblando la tierra? ¿Se acuerdan de aquellos primeros estudios en donde hablábamos sobre quién era la esposa de Caín? Y era algo difícil, ¿verdad?, de contestar. Cuando me lo preguntan, yo lo dejo pendiente para el siguiente estudio, y el siguiente estudio lo abro con esto. Y resulta ser que la esposa de Caín viene a ser su hermana, ¿verdad? Una de sus tantas hermanas. A pesar de que la Biblia solo nos habla de Caín y Abel, y más adelantito de Set,
ellos tienen más hermanos. No son mencionados, pero ellos tienen más hermanos, hermanos y hermanas. Y ya profundizar en eso, pues bueno, nos vamos a tardar un poco, va a ser un poco más tardado. Si ustedes lo quieren ver, lleva un poquito en los estudios, pueden regresarse, están en YouTube todos los estudios, váyanse a Génesis y ahí se los van a encontrar. Pero lo que estamos viendo aquí es que ya llegó el punto en donde Dios dice, ya no se va a permitir esto, entre familia ya no se puede. Esto ya es algo bastante grave. Esto ya el pecado lo ha distorsionado, lo ha contaminado a tal punto de que ya no es permitible hacer esto. Y por eso Dios pone un alto aquí, dice, ustedes ya no lo van a hacer, ustedes no pueden hacer esto. ¿Y por qué digo que ya no lo van a hacer? Porque también en la tierra de Egipto esto era muy común. De hecho, habla aparte de el incesto o las relaciones sexuales con familiares cercanos, también nos habla acerca de la zoofilia, ¿verdad? O la bestialidad, que es el tener relaciones sexuales con algún animal. Esto también era parte de los rituales religiosos en Egipto. Ellos era muy común que durante sus rituales religiosos o su adoración a algún dios, ellos tuvieran relaciones sexuales con algún animal, cabras de preferencia, ¿verdad? Era lo más común. De hecho, según lo que yo estaba leyendo, el autor del libro que yo estaba leyendo, en donde me documenté sobre esto, él dice, no me consta, no estoy seguro, pero es algo que él dice, que muy probablemente la sífilis se haya o haya tenido su origen de esta manera, en donde el hombre tenía relaciones sexuales con sus ovejas o con las ovejas de su ganado, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que Dios detiene y aquí a Moisés y le dice, a ver, esto es muy importante. Ya hablamos acerca de los sacrificios, ya hablamos acerca de robar y de cómo ponerse a cuentas con tu hermano cuando sucede que tú descompusiste o extraviaste algo de él, ¿verdad? Ya hablamos también acerca de cómo van a ser las fiestas que van a celebrar en Israel. Hablamos de cómo se deben de vestir los sacerdotes. Hablamos de la Pascua, que es muy importante para ellos. Pero hay algo que todavía no toco y es muy, muy, muy importante. Es importante no solo para el pueblo de Israel, es importante para todo el mundo. Estamos hablando de la sexualidad. Y cuando hablamos de la sexualidad, hermano, estamos hablando de algo bastante profundo, porque la sexualidad no es solamente el hecho de que pues tienes relaciones sexuales con alguien más. Al tener relaciones sexuales con alguien, sus espíritus, sus almas se unen. Es por eso que Dios dice, y serán una sola carne. Esto quiere decir que sus espíritus, sus almas, sus cuerpos se han unido. Ahora son una sola persona. Imagínese usted, si ahora usted ha tenido relación sexual con 3, 4 personas, usted se está uniendo a todas estas personas. Y mire que no es solamente el unirse. Todo lo que aquella persona con la que usted vaya a tener relaciones sexuales, se lo digo para que no vayan a tener relaciones sexuales, toda la persona con la que se une en una relación sexual, los, digamos, espíritus que atormenten a esta persona, estos espíritus también se nos transmiten a nosotros. ¿Por qué cree que cuando hay en un noviazgo, hay una relación sexual y después este noviazgo termina, es muy muy difícil que una de las dos partes se desprenda por completo y quiere volver a fuerza y quiere volver a fuerza y quiere volver a fuerza? Esto es por el enlace, por la unión que se hizo a través de la relación sexual. Ahora, si usted sigue por esta línea, se va a dar cuenta que la próxima pareja que vaya a encontrar el chico o la chica en cuestión que ha tenido relaciones sexuales va a ser una persona con los mismos problemas o las mismas características espirituales que tenía la pareja anterior. ¿Por qué? Porque estamos volviendo a tocar este punto. El espíritu o los espíritus que esta persona tiene
se van a transmitir a su pareja sexual. Por lo tanto, este espíritu a la vez va a buscar otro espíritu que tenga ese conexión, ¿verdad? Y por eso se van buscando. Uno cae con lo mismo una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque todo esto también es espiritual, no es solamente el acto sexual. Bueno, fuera que nomás fuera el acto sexual, ¿verdad? Yo creo que no pasaría mucho, pero aún y así, el acto sexual, lo que es lo que nosotros vemos, lo que es la carne, también tiene sus contras, ¿verdad? ¿Cuántas enfermedades venéreas no hay? Como mínimo un embarazo, y pues bueno, esto es muy importante y Dios lo está considerando en el pueblo de Israel. Imagina entonces, esto es bien importante. Nada tiene que ver, pudiéramos pensar, cómo va la línea del capítulo 18. Vamos en el versículo 18, 19, 20 y cuando llegamos al 21, todo esto, antes de llegar al 21 nos está hablando de esto precisamente, ¿verdad? Del incesto, de no tener relaciones sexuales con alguien de cercano, de un familiar cercano, o no tener relaciones sexuales con la mujer de tu prójimo y todo eso. Pero antes de llegar al capítulo 21, o más bien llegando al capítulo 21, da un cambio y nos dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. A ver, y otra vez regresa: no echarás con varón, y sigue. ¿Por qué de estar hablando de relaciones sexuales ahora nos vamos a ofrecer sacrificio a Moloc? Si no saben quién es Moloc, era una deidad de los amonitas, que consistía en ofrecerle sacrificios por medio de tus hijos. Tus hijos los pasabas por fuego. ¿Qué era pasarlos por fuego? Pues que los quemaras ahí enfrente de él, y que eso era el sacrificio que él pedía, Moloc. Y es un demonio, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Ay, perdón. ¿Por qué lleva esta línea? Pues es por lo mismo que les estoy diciendo, hermanos. Es tan importante la sexualidad en el pueblo de Israel, en nuestras vidas como cristianos, que cuando nosotros nos juntamos o tenemos una relación con alguien que no es del pueblo, en este caso ellos iban a entrar a la tierra de Canaán, ahí cerquita estaban los amonitas y estos eran los que adoraban a Moloc. Si el pueblo de Israel se inclinaba o se juntaba con estas mujeres que eran del pueblo de los amonitas, obviamente, imagínense ustedes, ya con esto que les digo del trasfondo espiritual, cuánto contagiadero de demonios no iba a haber, ¿verdad? Cuántos espíritus no iban a estar atormentando al pueblo de Israel. Entonces iba a ser mucho más fácil que el pueblo de Israel dijera: bueno, pues no tiene nada de malo que yo ofrezca un sacrificio a Moloc. Y al final de cuentas lo terminan haciendo, ¿verdad? Vemos que esto a ellos no hacen caso y terminan haciéndolo. Pero es importante, no somos seres solamente carnales, somos seres espirituales y somos seres carnales. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos en nuestra carne repercute en el espíritu, y viceversa. Lo que usted haga en el espíritu repercute en su carne. Entonces usted no puede pensar o andar por ahí diciendo: bueno, lo que yo haga con mi carne no va a afectar en ninguna manera a mi espíritu. Mi espíritu es punto y aparte. No, todo viene junto, todo viene unido. Si uno es afectado, el otro también. Eso nosotros lo tenemos que tener bien claro. Y eso nos ayuda a pensar un poco en lo difícil, en lo profundo, en lo complicado que es el pecado en sí. De manera que un acto que empieza en la carne tiene su final o su desenlace en el espíritu, matándolo por completo y alejándolo de Dios. Y aquí es donde vemos un poquito de... nos cae el 20, ¿verdad? Ah, Chihuahua, si lo que yo hice en mi carne lo hice pensando que no iba a dañar mi espíritu, que mi espíritu era otra cosa, no. Lo que tú hiciste en tu carne tiene una repercusión en tu espíritu. Por lo tanto, el tener relaciones sexuales de esta manera, o con mujeres que no tenían, o tenían una adoración a Moloc, iba a repercutir en el espíritu de cada uno de los israelitas. Y es importante que esto lo tengan en mente. Ahora, el siguiente versículo, después de esto de Moloc, nos habla acerca de la homosexualidad. No te echarás con varón como con mujer, es abominación.
Y sabe, ahorita no me voy a meter en broncas porque hablar de la homosexualidad es algo bastante profundo, es algo muy, que tenemos que hacerlo con pinzas y con cuidado y también, este, sin ofender a nadie, pero diciendo la verdad como es. Y esta verdad es que Dios no aprueba la homosexualidad, Dios no aprueba, todos estos géneros que están saliendo ahorita, ¿verdad? Solamente hay una y es hombre y mujer en el matrimonio y se acabó. No hay en el matrimonio e invitamos a alguien más. No, no se puede. Es nada más hombre y mujer en el matrimonio con Dios, tan tan. No se puede más. Y de ahí en adelante está diciendo que es abominación. ¿Qué es abominación? Algo que es repulsivo, algo que es asqueroso, algo que no está bien. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Así que si alguno me dice, no, es que los derechos de los homosexuales, una cosa son los derechos, sí tienen sus derechos como todo el mundo, claro que sí, pero lo que están haciendo es pecado. Nombre que le pongas, actividad que le digas, lo que quieras, no puedes cambiarlo, es pecado. Aquí viene en la Biblia y no puedes hacer nada al respecto. Lo único que puedes hacer o es que te arrepientes o que continúas haciendo lo mismo. Y ya, no hay vuelta de hoja. Vamos a avanzar. Bueno, así a grandes rasgos, esto fue el capítulo 18. Vamos a pasarnos al capítulo 19. Hasta aquí, hermanos, ¿hay alguna duda, pregunta o comentario? ¿Todo bien? Bueno, si tienen algún comentario, ya saben, ahí está el lugar de los comentarios, pueden hacerlo y yo me detengo y lo leo. Vamos al capítulo 19, leyes de santidad y de justicia. Vamos a ver. Habló Jehová a Moisés diciendo, cada vez que ustedes vean en un capítulo que empieza, habló Jehová a Moisés diciendo, esto nos está diciendo a nosotros que esto es palabra de Dios, no es palabra de Moisés, es palabra de Dios. Por lo tanto, no tiene vuelta de hoja, no le puedes agregar y no le puedes quitar, es tal cual lo dijo Dios y es por parte de Dios, no es por parte ni de Moisés. Entonces, esto no tiene cambios, esto no tiene una explicación diferente, esto viene de parte de Dios solamente y no hay negociación ahí, tienes que hacerlo. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será el día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero será abominación, no será acepto, y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. En este capítulo, como son muchas cosas las que tenemos que ver, no quiero que se me pase ninguna, así que sí me voy a ir deteniendo. Empezamos en el versículo 3 hablando acerca de temer al padre y a la madre, y esto no quiere decir que les tengas miedo en el sentido como de si hubieras visto alguna película de terror o algo por el estilo, sino que tengas el respeto y que procures a tus padres, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque Dios es la autoridad y después de esto la autoridad que Dios tiene se ve reflejada en los padres, de manera que si nosotros como hijos no obedecemos a nuestros padres, pues con más razón que vamos a estar obedeciendo a Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos fieles y somos capaces de obedecer a nuestros padres, es muy probable y está asegurado, casi creo, que nosotros podremos obedecer a Dios.
No estoy diciendo que no vaya a haber dificultades y que no vayas a pecar, no, sino que te será fácil, ¿verdad? Ya te pudiste someter a tu autoridad terrenal, aquí a lo que ves, a tus padres, bueno, la autoridad de Dios que no ves, la autoridad de Dios que está más arriba todavía que la de tus padres, pues con más ganas, ¿verdad? Nos sometemos a esto. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Esto ya lo hemos hablado muchas veces antes, sobre la idolatría. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Y esto también ya lo vimos cuando explicamos las ofrendas. Para la ofrenda de paz no era obligatoria, la ofrenda de paz no era como la ofrenda del pecado, la ofrenda del holocausto, era una ofrenda que salía o nacía de ti. Pero para que se pudiera aceptar esta ofrenda tenías que hacerlo de cierta manera y con ciertos requisitos. Y uno de los requisitos que tal vez nosotros, o bueno, al menos a mí me pasa cuando leo todo esto y después que sé que el pueblo de Israel ya ofrecía sacrificios por ofrecer, ya ni siquiera lo hacían de corazón. A mí me llegó, o yo más bien llegué a pensar muchas veces que el pueblo de Israel muchas veces ofreció sacrificio sin tener un arrepentimiento genuino. Pero cuando leo lo de la ofrenda de paz, que esto es el estar en paz con Dios, el estar en una relación bien con Dios, discúlpenme, uno de los requisitos que nos está hablando es que nosotros lo hagamos de corazón. Y eso no se puede fingir. Entonces, para hacer esta ofrenda uno tenía que estar realmente agradecido con Dios, uno tenía que estar realmente buscando a Dios y de esta manera el sacrificio era aceptado. Dios te aceptaba el sacrificio y entonces ya podías tú ofrecerlo, ¿verdad? Pero aquí viene todo lo demás, que eso ya lo hemos visto en estudios anteriores. Vamos a seguir con el versículo 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Esto ya lo sabemos, los que están ahorita de la clase de matrimonios y que han entrado a este estudio, se ha hablado de esto al respecto con Ruth y vos. Cómo es que en aquellos tiempos tú tenías que recoger tu cosecha, pero si se te caía algún fruto o algo, o más bien tenías que dejar algo para los pobres o para los extranjeros, y eso era mandato de Dios, ¿verdad? No era así como de que, es que soy bien buena onda y de mí nace, no, esto era mandato de Dios para cuidado también de esas personas. Versículo 11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Esto es, por ejemplo, cuando estás echando mentiras y para que te crean dices, te lo juro por Dios, esto es verdad. Bueno, entonces eso nos está diciendo que no lo debemos de hacer. No debemos de usar el nombre de Dios así, en vano. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Esto quiere decir que si tú eras patrón o si tú eras jefe, tú tenías que pagar lo que es, no podías bajarle, no podías que esconderle el seguro, no podías darle, o sea, quitarle su prima vacacional, no, lo que dictaba la ley, eso lo tenías que dar. Saludos, hermano Rubén Morán, Dios lo bendiga. Y tenías que pagar inmediatamente, no podías estarle reteniendo el sueldo. Ven cómo Dios es un mejor gobernante que cualquier hombre. Nosotros ahí estamos peleándonos por quién va a ser el mejor presidente o el mejor gobernador. Y todo se arreglaría si siguiéramos las órdenes que Dios nos va poniendo. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Pues bueno, esto es bastante claro, ¿verdad? Las personas con alguna impedimento físico no debían de ser maltratadas, o no debían de haber o hacerles burla. A veces se nos hace bien fácil, ¿verdad?
cuando yo estaba en la facultad, había un compañero que era ciego. Y un día eh, llegamos a la clase, pero no hubo clase, entonces estábamos nosotros afuera del salón. eh, el salón estaba cerrado con llave y en eso va llegando nuestro compañero, ¿verdad? Su bastoncito y todo, y él va ahí llegando al salón y todos lo vimos de lejos y nadie le dijo, pero todos lo pensamos, así como de que, oye, ten cuidado, la puerta está cerrada. De hecho había un letrerito ahí, pero pues él era ciego. Cuando llega él, empuja la puerta, pero pues no la puede abrir y ya alguien le dice, oye, es que la maestra no va a venir, ahí puso un letrero que no iba a venir. Y él, consciente de su situación, y a modo de broma dice, es que, pues como no está en braille, por eso no le entendí. Y a nosotros nos dio mucha risa. Pero ya lo hacía él porque se llevaba así con nosotros, ya lo conocíamos. Era él se bromeaba así con nosotros, pero la Biblia nos habla de que no es correcto que si tú estás viendo que viene una persona ciega, tú le pongas ahí un obstáculo, ¿verdad? O lo guíes para otro lado, o te burles de aquel que no escucha bien, o si hay alguien que le falta una pierna, hagamos burla. Todo eso, Dios es claro también en esas cosas. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Esto quiere decir que el pobre por ser pobre no podía romper la ley y el rico por ser rico tampoco podía romper la ley, ¿verdad? Entonces era todos parejos, tenía que ser todos cumpliendo la ley. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Esto es muy importante porque ahorita cuando alguien peca, eh, nosotros hacemos una de dos cosas. O lo ventilamos y hacemos que todo el mundo se entere de que este hermano ha pecado y lo juzgamos bastante duro. O la otra es que nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? Y pues yo no vi nada, yo no quiero broncas. Pero aquí nos está diciendo claramente, oye, habla con la persona que cometió el pecado, ¿verdad? Con tu prójimo. ¿Por qué? Porque tal vez tú no sabes con qué motivo lo hizo. Y a veces el no saberlo, ya nosotros pensamos inmediatamente, es que es bien pecador. Y eso también está mal delante de Dios, ¿verdad? Que nosotros ya estamos juzgando antes de tiempo sin saber cuáles fueron las cosas. A lo mejor no fue un pecado que él hizo consciente, ¿verdad? Tal vez fue algo que no se dio cuenta, tal vez fue algo que él ni pensó en eso y simplemente lo hizo y como resultado salió el pecado, pero él no tenía esa intención que saliera eso. Entonces es importante hablar con él en privado, obviamente, no estarlo ventilando tampoco. Y una vez que se haya hablado y que esta persona, sí, ya soy consciente, sí, pues discúlpame, bueno, ofrecer la restauración, ¿verdad? No, ya por eso decirle, bueno, oye, pecaste y fíjate que ya por eso te vas a ir de la iglesia, no puedes quedarte aquí. Nosotros no podemos hacer esto no viene de parte del pueblo de Dios. Versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aquí un comentario, discúlpenme. Ahí voy. Dice Leslie, la ley de la esclavitud aprobada por Dios es una ley súper diferente a lo que pensamos. El amo literal tenía que quitarse de la boca el alimento para darlo al esclavo. Mucha gente se hacía esclava por haber asesinado o robado. Esto viene en Éxodo. Y se ponía al servicio de la familia ofendida. Aunque hubieran matado a alguien de tu familia, tú debías tratarlo con amor y respeto. El esclavo estaba al nivel de la familia y debía ser liberado en el 7º año. Si él quería quedarse, se convertía en esclavo por amor y aparte de su salario, el amo debía mantenerlo a él y a su familia, respetarle, dignificarle y verlo como a un hermano. Exactamente, eso también es parte de lo que Dios manda a su pueblo. Vamos a continuar.
Versículo 19, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de linos. Bueno, esto es importante, ¿por qué? En el caso de los animales, pues bueno, ustedes saben que algunos animales al mezclarlos, uh, el resultado es un animalito que va a sufrir mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sale con algunos defectos. Entonces, eh, no es correcto hacerlo, ¿verdad? Dios nos dice que no lo hagamos. Con las semillas, no sé si los árboles sufrirán o las plantas o los frutos sufrirán. Sé de frutas que son mezcla de dos o tres y que incluso son comestibles, las venden y todo, están en el mercado. Y bueno, el asunto aquí no es tanto con el hecho de mezclar animales, mezclar semillas, mezclar hilos. Aquí el asunto es, o más bien está guiándonos hacia un trasfondo en donde nosotros debemos de ser muy cuidadosos de no mezclar lo que Dios nos está diciendo, las ordenanzas de Dios, la Biblia, lo que Dios nos enseña con otras cosas, ¿verdad? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, ahorita. Ok, Leslie dice que cada animal y planta tiene su símbolo y significado espiritual según su especie, por eso no debían ser mezclados. Ok, eso yo no lo sabía. No lo sabía, muy interesante aportación. Lo que yo les voy a decir es según de donde yo estaba estudiando, ¿verdad? El enfoque de lo que yo estaba estudiando. Eso muy probablemente venga en los escritos judíos. Al menos en la Torah que yo tengo no me habló nada de eso, así que por eso no lo toqué, por eso no lo conozco. Pero lo que yo les voy a decir es que, por ejemplo, si ahorita nosotros lo vemos en muchas cosas, ¿verdad? Ustedes sabrán, tal vez algunos, no todos, en brujería, cuando se hace brujería, muchas veces los brujos o las brujas utilizan los mismos salmos para hacer sus trabajos, ¿verdad? O sus embrujamientos. Esto precisamente es lo que nos está hablando Dios. No mezcles lo que es de Dios con lo que no es de Dios. Por eso es el asunto de no mezcles los hilos. En sí, si tú mezclas hilos y te pones lino con algodón, ¿no? Lo que tú digas, no te va a pasar nada, no va a pasar nada. Es ropa solamente. Pero si lo vemos a un trasfondo más espiritual, nos podemos ir a este punto, en el asunto en que no mezcles lo que Dios te da o no mezcles las cosas de Dios con las cosas que no son de Dios. Y es por eso que está este versículo aquí. Vamos al versículo número 20. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre, y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Ok, vamos a explicarlo aquí. Resulta que yo tengo una esclava. Esta esclava se la prometí a alguien, ¿verdad? Para que se casara con ella. Pero esta persona aún no ha venido a casarse con ella, no la ha desposado. Entonces, esta esclava, a pesar de que ya está prometida, sigue sin estar casada. Y resulta que un día alguien viene y la viola o tiene relaciones con ella, y entonces el castigo o la pena por este acto era que murieran apedreados. Pero este acto o esta pena es solamente si la mujer es esposa
de alguien, y como la sierva aún no se ha casado, entonces el castigo o la pena va a ser menor. Aquí nos habla de solamente cómo este de qué tipo de ofrenda tiene que hacer la persona que ha afectado o que ha cometido el pecado para perdón, ¿verdad? No nos dice que es la otra pena o qué es lo otro que va a pasar. Pero, por esta razón es que no morían, ¿verdad? Solamente era azotado. Bueno, el azote es la pena. Pero, diferente a más adelante, de hecho en el capítulo 20 lo vemos, cuando es una pareja, ya está casados, y entonces la mujer tiene relaciones con otro hombre y son sorprendidos o alguien los ve, entonces la pena es que los dos mueran apedreados. Vamos a avanzar. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. En el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas el quinto año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Aquí solamente nos está diciendo que los primeros años no deben de consumir los frutos. No porque estén malos, no porque hagan daño, sino porque Dios lo está mandando, ¿verdad? De hecho, hay quienes dicen que el primer año, cuando un árbol da sus frutos, el primer año el fruto no es tan bueno, que ya a partir del segundo año sale un mejor fruto. Pero aquí Dios nos está diciendo, los primeros 3 años no los vas a tocar, el cuarto año vas a consagrar sus frutos para mí y ya en el quinto puedes comer. Vamos a avanzar. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. A las personas que les gustan los tatuajes, aquí está, no se pueden tatuar. eh, pues bueno, comer sangre ya saben por qué no. No seréis agoreros ni adivinos, tiene que ver con la hechicería tampoco. Y el versículo 27, no haréis tonsura, esto era para, por lo general, pues bueno, el pueblo judío se deja crecer la barba y según esto, lo que yo leí en las naciones vecinas o las naciones que eran paganas, lo que hacían era rasurarse con navaja y exponer la piel. Y esto estaba mal. Según lo que sé o lo que viene ahí en lo que estudié, esto era meramente por superstición y no tenía gran relevancia. Pero no se les permitía cortar sus barbas y que se viera la piel. Por ejemplo, ahorita que yo ando medio barboncito, si me rasuro completamente, eso estaría mal, según lo que estamos viendo aquí. Tendría que dejar crecerme la barba y de ahí solamente recortarla, no rasurarme por completo. Qué feo, yo me estaría muriendo de calor, pero bueno. Vamos a avanzar. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Esto es bastante claro. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Aquí solamente pudiéramos pensar que hace solamente referencia a los ancianos, pero también nos habla de aquella persona que tiene mucho conocimiento en las cosas de Dios, mucho conocimiento en la palabra de Dios. También a esto se refiere, a sabiduría de parte de Dios. Nosotros debemos de honrar y respetar a estas personas. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio
en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo Jehová. Acabamos con el capítulo 20. Vamos a ver qué nos dice. Ahora sí son las penas por los actos de inmoralidad. Y aquí es donde vamos a ver qué pasa si tú haces algún acto de inmoralidad. Y empezamos en el versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. También incluye aquí a los extranjeros. ¿Por qué? Porque no se les iba a permitir ni siquiera a ellos. Si tú querías estar entre el pueblo de Israel, es que más adelante vamos a ver que cuando ellos llega el pueblo de Israel a conquistar la tierra, a la tierra que Dios le da, pues la tierra obviamente no está deshabitada, hay gente ahí y ellos tienen que conquistar esa tierra, tienen que sacarlos, y muchas de las personas que están ahí le piden a los israelitas pues que les dejen quedarse con ellos, ¿verdad? Y el pueblo de Israel pues los acepta, no hay ningún problema, pero el asunto es que si se van a quedar, ellos tienen que ajustarse a las leyes que Dios ha dado. De manera que si ellos tenían por costumbre ofrecer sus hijos a Moloc, pues ya no lo podían hacer. Y es por eso que aquí Dios está diciendo: aún a los extranjeros que moran en Israel, si alguno ofrece sus hijos a Moloc, ese de seguro morirá. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Entonces, si una cosa era la persona que había ofrecido el sacrificio, ¿verdad? Ese tenía que morir. Pero si alguien había visto o alguien se enteró, y en vez de decir: oigan, es que pasó esta situación, él se hacía de la vista gorda y, pues yo no sé, entonces él también iba a ir, o también iba a llevar la pena que por hacer esto, ¿verdad? ¿Y por qué nos está diciendo que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc? Pues bueno, en la Biblia vamos a ver que cuando se hace la idolatría, cuando hay idolatría, se usa mucho, o Dios usa mucho, el término de prostituirse o de fornicar en pos de otros dioses. Y esto es en el sentido espiritual, ¿verdad? Uh, Recordemos que nosotros somos el pueblo de Dios. Siendo el pueblo de Dios, nosotros somos exclusivos de Él. Y cuando uno de nosotros se nos ocurre tener algún ídolo, entonces obviamente ya no estamos respetando esa exclusividad, ¿verdad? Y estamos coqueteando con este demonio, con este ídolo. Y entonces Dios asemeja, o Dios compara este acto de idolatría con lo mismo que sería prostitución o fornicación. Tú tenías una exclusividad con una persona, y ustedes bien saben, la prostitución no hay exclusividades. Para fornicar no hay exclusividades. Entonces, por eso Dios hace esta comparación en este punto, ¿verdad? Cuando hay idolatría, Él lo compara con la fornicación y con la prostitución, por esta razón. Versículo 6: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.
O sea, sé que si ellos ah, cometían adulterio, no había manera de defenderlos, no había manera de corregirlo, tenían que morir. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. ¿Qué es execrable? Esto es como uh, maldito. Es como si dijéramos están bajo maldición o o sí, sería prácticamente esto, es cosa execrable, están bajo maldición, podemos traducirlo de esta manera. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, y su sangre será sobre ellos. Cuando nos está diciendo que la tierra los vomitará, y bueno, aquí Dios está diciendo que cada vez que nosotros o que el pueblo de Israel cometía este pecado o estos pecados, uh, el pecado mismo contamina la tierra y trae maldición sobre el pueblo, trae maldición sobre la tierra. Entonces, hermano, muchas veces, o no es muchas veces, de hecho siempre es así. Ahorita vemos todos los desastres naturales que ocurren en la Tierra, todo lo que está pasando, las enfermedades que están surgiendo, y nos preguntamos por qué Dios lo permite, hermano. Y no es que Dios lo permita, es que Dios nos está diciendo lo que no debemos de hacer y qué va a pasar si lo hacemos. Ya a nosotros no nos importa. La Tierra está en la condición en la que está ahorita por causa de nuestro pecado. El pecado, recuerden, no solamente afecta a la persona que lo hace, también afecta a todo a su alrededor, otras personas, la tierra, la creación entera. Es por eso que cuando Dios está diciendo y la tierra te va a vomitar, eso quiere decir que
así como este pueblo, el pueblo de Canaán, ya estaba en esta tierra y hacía todas estas perversidades, Dios ya había destinado que ellos iban a ser sacados de ahí y que en su lugar iba a estar el pueblo de Israel. Un pueblo que era un pueblo escogido de Dios y se supone no debía de hacer estas cosas. Y Dios les está diciendo que no las hagan. De lo contrario, ellos también van para afuera. Si nosotros avanzamos en el tiempo, en los libros de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel sí hace estas cosas y también nos vamos a dar cuenta que a ellos los sacan de ese lugar. Hasta hace poco la nación de Israel se ha convertido en nación. Eh, Antes no lo era. Uh, Han sido esclavos de muchos imperios, de muchas otras naciones. Han intentado destruirlos. Y por misericordia Dios no lo ha permitido porque Dios aún tiene algo especial con ellos. Dios tiene un plan para con ellos. Pero esto es consecuencia del pecado, hermanos. Y no crean que solamente se aplica al pueblo de Israel, también aplica a nosotros porque nosotros somos pueblo espiritual de Dios, somos el pueblo de Israel espiritual. Entonces, todo esto aplica también a nosotros. Cada vez que nosotros pecamos, echamos maldición sobre la tierra, sobre nuestra familia, sobre nuestras personas cercanas, sobre la creación entera. Y por eso el mundo va en la dirección en la que va. Por eso hay tantos desastres, por eso hay tanta enfermedad. Todo es a raíz del pecado. Y eso es parte de lo que nosotros no comprendemos, la profundidad en la que el pecado afecta a todas las personas. Pero bueno, hemos acabado el día de hoy. Con esto terminamos. Siguiente miércoles. Espero no atrasarme para que nada más sean 2 estudios más y cambiamos de libro. Y pues recordarles, hermanos, que el día de mañana tenemos nuestra reunión de oración. Estén al pendientes, si ustedes quieren participar pueden comunicarse conmigo, pueden comunicarse con la hermana Dora y estaremos ayudándoles y poniéndonos de acuerdo para participar en este servicio. Le invitamos a que también si usted tiene una petición, si usted tiene alguna necesidad, la ponga en el grupo de WhatsApp o si no, la mande por Facebook también y la estaremos tomando en cuenta para orar por ella el día de mañana. Recuerden también el domingo las clases de escuela dominical. Estén atentos porque dentro de poco también vamos a dar aviso sobre el regreso de la iglesia. Por lo pronto este domingo continúa todo igual, hermanos. No, ya abrieron, ya está la luz verde por parte del gobierno, pero aún no abrimos oficialmente la iglesia, hacen falta algunas cositas, entonces por lo pronto este domingo seguimos igual. Muy probablemente para el próximo ya abramos, pero esto es todavía probable, no es seguro ya. Así que cuando ya sea seguro yo les aviso por medio de WhatsApp. En cada culto que tengamos en línea, en cada momento les estaré avisando que ya podemos regresar y que con mucho gusto los espero y anhelo verles y tener un tiempo de comunión con ustedes y con Dios, ¿verdad? Tener ese tiempo otra vez en donde alabamos a nuestro Señor, a nuestro Dios, todos juntos, ¿verdad? Eh, Espero yo que estén todos bien, espero yo que todos estén sanos y espero verlos pronto también. Sé que es difícil, sé que la situación de la pandemia no ha terminado y hay que tomar algunas medidas de todas maneras, pero ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Y yo creo que Dios trató con cada uno de nosotros de maneras diferentes. Y me gustaría poder regresar y verlos a todos en la iglesia, ¿verdad? No podemos estar todos nomás a capacidad de 50%, pero ya es mucho más. Antes nada más teníamos el 20 y ahora es 50. Esperamos que dentro de poco ya nos permitan estar al 100%. Pues bueno, hermanos, cuídense mucho, cenen algo rico, descansen y que tengan un excelente día mañana. Dios los bendiga y nos estaremos viendo en el culto de oración. Hasta luego.